Se ha oficializado la nueva fórmula de movilidad jubilatoria por parte del gobierno, que en principio no había quedado muy claro. Lo que sí queda claro es que los jubilados es el segmento de lo que acaba de decir Milei. Sí, licuadora es cierto, claro. y motosierra. Sí. Los jubilados son el segmento de mayor licuación del poder adquisitivo. Bueno, allí está planteado el tema. Hay muchas dudas respecto a la implementación, a este plan de ajuste, porque el reemplazo a través del decreto de necesidad de urgencia, el DNU, de la actual forma de actualización de las jubilaciones, y a partir de abril los haberes van a tener aumentos mensuales por inflación, sumado a un aumento único del 12,5%. Vamos a tratar de entender este tema con Jennifer Stephan, que es economista de CEPA, el Centro de Economía Política, para ir entendiendo también lo que podemos explicar, Mariano, ¿no?, en esta trama respecto a esto que ha publicado la gente de Chequeado, ¿no? Exactamente, en donde vemos el segmento más grande, el segmento azul, en donde los jubilados son el segmento de mayor licuación que presenta. Mirá el porcentaje amplísimo en esto que ha realizado Chequeado, nuestros colegas, mostrando, digamos, justamente este segmento de los jubilados y cómo se va licuando el poder adquisitivo. Fíjate, casi la mitad del recorte de fondos corresponde a jubilaciones y planes sociales. Y el número allí, ¿no? 45,7 en jubilaciones y planes sociales. Bueno, allí está discriminado en los porcentajes. Bueno, tiene que ver y tiene mucho de similar con el informe que ha realizado CEPA, que marca que los jubilados aportaron 35 de cada 100 pesos ajustados en el mes de febrero. Exactamente. Ahora sí, con Jennifer Stephan, economista de CEPA. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, el efecto de licuadora recae fundamentalmente sobre los jubilados. Sí, efectivamente los estaba escuchando y es verdad, los jubilados aportaron 35 pesos de cada 100 del recorte del gasto, ¿no? O sea, fue el sector que más aportó. Un poco, bueno, para comentar respecto a lo que se está planteando, el gobierno lo que hizo fue modificar por decreto la fórmula previsional, sin pasar por el Congreso, es decir, no hay un acuerdo, lo hizo directamente el Poder Ejecutivo, y lo que va a hacer esta fórmula es consolidar la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los jubilados, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Sobre todo en el segundo semestre del 2023 y los primeros meses del 2024, con una inflación muy alta. En tercer lugar, también recalcar esto de que la inflación tan alta del último trimestre de 2023 y primeros meses de 2024 llevaran a las jubilaciones a que tengan la mitad de su poder adquisitivo respecto de enero del 2023, ¿no? Claro, desde 2008... ¿Cómo va a ser la fórmula? Bueno, en abril, como comentaban, a partir de julio se va a aumentar por inflación mensualmente, con un rezago de 2 meses. ¿Y qué va a pasar hasta julio, no? Bueno, en abril, como bien decías, va a haber 2 aumentos, uno del 12,5, que pretende recomponer un poco la inflación de enero, que fue más del 20%, o sea, ahí ya tenés una pérdida enorme. Y también de la inflación de febrero, que fue el 13,5, entonces van a tener un aumento del alrededor del 25%. Respecto a mayo, van a tener inflación de marzo. Respecto a junio, lo que va a pasar es que van a aumentar por inflación de abril, pero además se va a comparar con la fórmula previsional actual. Y si la fórmula previsional actual da más que todos los aumentos que vinieron recibiendo en abril, mayo y junio, bueno, se va a recompensar. Es un poco igual confuso, ¿no? Cuando uno lo va contando, pero bueno. Es complicadísimo, complicado de entender. Es complejo, lo que queda claro es que cuando nosotros lo medimos, a lo mejor que puede aspirar el jubilado con esta fórmula es a perder el 25% de su poder adquisitivo. Claro.
y que para abril de este año van a haber perdido el 32% de su poder de compra respecto al primer trimestre del 2023. Porque la fórmula, discúlpame Jennifer, la fórmula nunca habla de una recomposición, ¿no? Que se había pedido en algún momento, digamos, eso no está pautado, más allá de que puede surgir algún tipo de bono o alguna otra instancia, pero en fórmula no está pautado. Claro, en principio la fórmula parece buena, decir, bueno, empato con la inflación todos los meses, no quedo tan rezagado, todos los meses no, con un rezago de 2 meses, pero empato con inflación y demás, pero en realidad en el empalme hay una pérdida tremenda que no se está, no hay una recomposición, si querés. No hay una recomposición del 25% de inflación en diciembre, del 20% en enero, digo, es muy parcial la recomposición que se hace y se aspira a que eso se vaya a cristalizar, se vaya a consolidar con esta fórmula, ¿no? Entonces, en abril, por ejemplo, la jubilación va a quedar en 241.000 pesos. Y, por ejemplo, la Defensoría de la Tercera Edad publicó una canasta básica de los adultos mayores que está en 685.000 pesos, o sea que la jubilación mínima no alcanza a cubrir el 35% de la canasta básica del jubilado, que por cierto es mucho más costosa porque tiene que pagar medicamentos, tiene que pagar otros servicios y demás. Y por cierto también los medicamentos aumentaron muchísimo desde el año pasado hasta acá, te digo algunos nada más, por suerte la política de PAMI todavía está vigente, los medicamentos en su mayoría siguen siendo gratuitos, aunque se está recortando algunos principios del Vademécum y demás. Pero bueno, para darte un ejemplo, el Optamox Duo, que es un antibiótico bastante conocido, aumentó un 538% anual. Claro. El Ibupirac 600, que también lo consumimos todos, aumentó 535%. Se han ido. Es una locura, ¿no? Ni el dólar aumentó tanto, es ni un masazo para que se aumente de esa manera. Así que bueno. Es increíble. Jennifer, te iba a consultar, porque ayer hablábamos con un abogado previsionalista respecto a los cambios de fórmulas previsionales. Ha habido por lo menos 3 de 2008 a la fecha. ¿Es el camino correcto? Digo, ¿había que empezar a corregir de esta manera? ¿Era el camino que se debía iniciar? ¿Qué consideran ustedes con los estudios que han realizado? Sin duda había que recomponer. Los ingresos de los jubilados vienen perdiendo desde el gobierno de Macri hasta la fecha, no es que vienen perdiendo ahora. Ahora esa pérdida se hizo mucho más abrupta, mucho más dramática, pero ya venían perdiendo desde la época de Macri. La fórmula anterior tampoco alcanzaba a recomponer los ingresos porque tenían rezago también, entonces como mucho empataban. La verdad que tal vez había que pensar en alguna otra posibilidad, pero el gobierno apuntó directamente a licuar las jubilaciones y pensiones no contributivas, ¿no? La pensión universal de adulto mayor y otros, AUH y demás. Se centró ahí, digamos, lo que fue el recorte del gasto, ¿no? Y ese superávit que tanto están mostrando ahora, una decisión política. Exactamente, parte de ahí, ¿no? No hay duda, ¿no? Había que empezar por ahí, bueno, yo creo que no, 240.000 pesos, ¿quién puede vivir con 240.000 pesos ahora? Una jubilación de miseria. Jennifer, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Que tengan buenas noches. Saludos.